Esto es Anualidades temporada 3 durante el Mundial. 48 selecciones se lanzaron a la más grande aventura de cumplir el sueño de alcanzar la Copa Mundial. Estamos hablando de 48 países con sus habitantes apoyando a sus favoritos. Pero qué cruel es pensar que más de 150 países no lo lograron. Es por eso que hoy aquí vamos a hablar de mi favorito, cómo adoptamos a un jugador para convertirlo en nuestro jugador favorito. Vamos a empezar con esos deportes que son individuales, por ejemplo el tenis, el corredor de distancia y el nadador. Se dice que el mejor de cada uno de esos renglones son Rafael Nadal en tenis, Usain Bolt en corredor a distancia y Michael Phelps en nadador. Esos son como unánimes. Entonces, la mayoría de los seguidores del tenis, corredor y natación siguen a esos como sus favoritos. No es que no hay más, pero esos son como los pilares, con una amplia mayoría. Hay una excepción a esta regla y es el caso de Tom Brady, que juega en un deporte colectivo y aún así se hace llamar o le llaman el mejor jugador de la NFL de fútbol americano, el fútbol de tenis, porque los americanos le dicen soccer al fútbol. Pero ¿qué pasa si tú no eres del equipo de Tom Brady? ¿Quién es tu favorito? Tiene que ser uno de ahí, o no. Puede ser Tom Brady tu favorito y irle a otro equipo. Entonces vamos a establecer algunas cualidades y condiciones que se establecen para elegir un jugador favorito. En esta versión del Mundial surgieron dos condiciones nuevas que yo no las sabía. Se la voy a mencionar porque es muy importante. El primer caso es el caso de Tim Payne, un jugador que se volvió favorito de muchos por una impropia voluntad de él, ya que un influencer o qué sé yo, creador de contenido de Argentina, hizo un reto donde el jugador del mundial que tuviera menos seguidores en Instagram, él le iba a decir que lo apoyaran y para subirlo y llegarle al millón. Eso era como la meta, de 50,000 al millón. Todo se salió de control cuando todo el mundo comenzó a apoyar a Tim Payne y en demasía llegaron no al millón, sino creo ya que está, ni sé cuánto tiene. Bueno, y fue un fenómeno y se convirtió en el favorito de muchos por esa situación, que no estaba antes porque no existían las redes. Otro caso que nos dejó el mundial fue el caso de Bociña, donde se convirtió más allá de las redes por su voluntad propia, por su propio esfuerzo, mejor dicho, en uno de los mayores porteros y futbolistas y favoritos de muchos por su actuación en el Mundial. Primero con España y luego también con Argentina. Todos los partidos fueron salvadas y salvadas. Pero el fenómeno empezó por redes sociales, pero porque cuando él habló, que dijo que antes de él ser portero era electricista y que era profesor de voleibol, nada que ver, y que sí jugaba de portero, pero en ligas amateur, como no profesionales. Y la gente se comenzó a identificar con él porque es un ejemplo a seguir. Y como un ejemplo a seguir era como uno de los que yo tenía, pero no por el tema de las redes sociales, que llegó a más gente su caso y por eso se hizo tan viral y tan apoyado. Hoy precisamente lo contrataron, no sé si hoy, pero hoy vi la noticia que lo contrató Colo-Colo, uno de los mejores equipos de Chile, y va a disputar ahí. Entonces ya eso es una enseñanza de que con el esfuerzo y a pesar de lo tarde se puede. Fuera de estos dos casos que son increíbles, le voy a decir las maneras tradicionales que uno adoptaba a un jugador como favorito. Para eso le voy a hablar de mis equipos y basado en la ciudad de Nueva York. Pertenezco, o bueno, me gustan todos los equipos de Nueva York por un tema de nacionalidad,
y específicamente 5. Esos 5 deportes, porque pueden haber más deportes por ahí, pero no los sigo. De hecho, de ahí hay que no sigo tan así. Pero si tengo que elegir, esos son mis equipos. Vamos a empezar con los Giants de la NFL. No le doy seguimiento global. Yo a la NFL le doy seguimiento del Super Bowl y el show del medio tiempo. Sí domino que los Giants han ganado, creo que tienen 3 títulos, no sé que tienen más que los Jets, que son el otro equipo de Nueva York. Mi apego con este equipo es porque se parecen a los Yankees, no sé en qué, pero se parecen. Y bueno, literalmente soy de los Giants. Lastimosamente de este equipo yo no tengo mejor jugador favorito. ¿Por qué? Por ignorancia o porque no conozca el juego lo conozco, pero no le doy seguimiento al equipo. Nunca he seguido unos playoffs, nunca he seguido nada. Entonces no conozco un jugador de ahí que me pueda como decir, wow, que se asemeje por lo menos a Tom Brady o lo que sea. Sí debe haberlo, pero no lo sé. Imagínense que en ese equipo haya un quarterback que se llame Justin Redimate. Me lo estoy inventando. Que no sea tan bueno como Tom Brady, pero lo podría adoptar como mi jugador favorito por el hecho de estar en mi equipo favorito. Ese es el primer paso. Yo soy de un equipo, veo los jugadores de ese equipo y el mejor jugador que yo, no el mejor jugador per se, sino el mejor jugador que yo considere para mí o el que se parezca más a mí o en el que yo me sienta más identificado con él, ese yo voy a adoptar como mi jugador favorito. Si nos vamos al hockey sobre hielo, de este deporte no conozco nada, mucho menos que el fútbol americano. Y por lo tanto, en ese equipo no sé quiénes son. Ni siquiera sé quién es el mejor de todos los tiempos de la NHL, que se llama National Hockey League. No sé ni siquiera, no conozco a nadie. Entonces de ese equipo le quisiera dar seguimiento, pero porque es solamente de Nueva York, pero no conozco el juego, no conozco quiénes son los verdaderos GOAT. Entonces ya sí, vámonos a lo que es el fútbol, el New York City FC, que era mi equipo de Nueva York, en el cual yo no tengo favorito, pero dentro de esa liga, en otro equipo juega mi jugador favorito de todos los tiempos, que casualmente es Messi y que juega en el Inter de Miami. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Que todo marcha bien porque tú vas por aquí y el otro va por allá. Pero cuando se juntan en un partido, tú sientes sensaciones encontradas como, wow, que fue lo que me pasó a mí con España y Argentina, en el sentido de que en España estaban todos los del Barça y en Argentina estaba Messi. Aunque perdí, no fue tan dolorosa como si hubiese perdido de Francia, incluso como si hubiese perdido de Inglaterra. Entonces, pasa eso, que tú tienes un jugador favorito y tienes un equipo favorito. No quiere que se enfrenten nunca y lo quisieras tener en tu equipo. Ahora sí, mi gente, uno de los dos platos fuertes, el equipo de baloncesto, los Knicks de Nueva York, que por cierto, durante el Mundial se coronaron campeón de la NBA. Algo que yo no veía, que no pensaba ver, siendo fanático de más de 30 años de los Knicks, y no pensaba. Y esos 30 años, también duré 26 de esos 30 años, que fue la última vez que ellos fueron a una final en el 1999, que perdieron precisamente de los San Antonio Spurs, precisamente con un resultado de 4-1. En esta final vivimos el mejor juego 4 que puede existir en la historia de la NBA. En un disparo de Brunson al final del partido, ya faltando segundos, la pelota dio en el aro y rebotó. Y con un salto magistral de Adonobi y un toque sutil a la pelota, hizo que entrara. Y ahí ganaron los Knicks, poniéndose en el resultado global 3-1. Luego en el juego 5, también viniendo de atrás, ganaron, sacaron el partido y se coronaron campeón.
A pesar de mi amor por durante más de 30 años hacia este equipo y teniendo el privilegio de poderlo ver en el Madison Square Garden, más de 2 veces lo he visto, cuando estaba Alan Houston, cuando estaba Sprewell, Lanter Sprewell, en su apogeo. Y también vi un partido, pero no recuerdo mucho, pero sí sé que fui. Recuerden que los Knicks son los favoritos de... ¿Dónde están? Las Tortugas Ninjas. No es casualidad. Y es el mejor equipo de seguidores de celebridades, por encima de los Lakers. Y bueno, es un gran equipo, pero a pesar de todo eso, nunca he tenido un jugador favorito de los Knicks. Me gustaba Latrell Sprewell, pero no era favorito. La NBA se regía por un jugador, un señor llamado Michael Jordan. Jordan, ¿le suena a ustedes? Bien. Se regía por él, todo era alrededor de Michael Jordan. Y aunque demográficamente yo era de los Knicks, vivíamos esa época de Michael Jordan. No fue mi favorito. De hecho, en los Bulls, mi favorito era Dennis Rodman, porque sonaba como Román, mi apellido. Y también porque era loco y porque no era el determinante. Yo soy muy bueno, era súper determinante. Lo que quiero decir que no era el que más anotaba, no era de los que más anotaba, pero era determinante en cuanto a los rebotes, a robar pelota. Me expresé mal. No, un gran determinante, pero en el sentido de que no salían las estadísticas, quizás. Pero era un pilar de los Bulls. Y sin Rodman, los Bulls no eran los Bulls. Pero este jugador, Dennis Rodman, me representaba no en su vida personal jamás, pero sí en la cancha, porque se mataba por el juego. Yo jugaba más o menos así, me lesioné varias veces por tratar de salvar pelota y eso. Y no anotaba mucho porque no era tan bueno. Era más un poco ortodoxo como él. Y ese era mi jugador favorito de los Bulls. Para que ustedes vean que no necesariamente tiene que ser el mejor, como en el caso que ahí estaba Jordan. No seguía a los Bulls, pero quería que ganaran por Jordan. Obvio, quería que le ganara a todo el mundo, menos cuando jugaba con los Knicks, que por cierto no ganó muchísimos juegos. Pero bueno, nunca lo llegué a odiar, obvio. Y sí lo reconozco como el mejor jugador de todos los tiempos, en el sentido que es como yo veo a Messi, que aunque no sea con números, lo que yo creo de Jordan y de Messi es que hacen ver el juego bonito, como que ellos nacieron para jugar eso. LeBron y Cristiano son como que se hicieron. Y eso son clichés, eso quizás le podría demeritar tanto a Cristiano como a LeBron, que no es mi caso, yo no quiero hacer eso nunca en la vida, porque me parecen dos jugadorazos. Pero en lo que uno vivió, o sea, yo viví más a Jordan que a LeBron, y yo sé que LeBron les triplica las estadísticas a Jordan, pero y no deja de ser el mejor de todos los tiempos, si lo determinan así, pero como Jordan, lo que Jordan llevó, como esa aura, como dicen ahora los muchachos. Y bueno, ahí está la dinámica de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, esa gran dinastía, y gracias a Dios que lo viví. ¿Quién sí fue mi jugador favorito de todos los tiempos? Y no creo que venga uno que lo sustituya. Y no porque este sea el mejor, ni porque tenga los números, ni porque considero que puede competir con nadie. Quizás no. Pero queda la duda de que no por sus lesiones. Y es nada más y nada menos gente que Grant Hill. Grant Hill llegó en la temporada 94-95 y fue el novato del año. Desde que llegó se consolidó como uno de los jugadores más completos de toda la NBA, siendo el líder en su equipo en puntos, rebotes y asistencia. Y en una temporada, puntos, rebotes, asistencia y bolas robadas. 7 veces juego de estrellas.
7 veces selección nacional en el Dream Team, aunque alguno no fue titular, pero fue selección. Y el jugador que hasta el sol de hoy creo que tenía la mejor impronta en cuanto a un drible, porque él no era visiblemente como Alan Iverson, no era como, qué sé yo, pero él era como lento, te picaba la bola lento, y de repente hacía ¡fu! Y se te iba y la donkeaba. Uf. Era maravilloso ver a Grant Hill, además de la personalidad, que ese otro dato para hacer que un jugador sea tu favorito, dependiendo tu forma de ser. Si tú eres, ¿cómo se dice? Extrovertido, pues te van a gustar los extrovertidos. A mí me gustan mucho los perfil bajos. Ustedes ven Messi, los más que le voy a decir, y Grant Hill era así mismo. Era un señor dentro de la cancha y fuera de la cancha. Lastimosamente, como le dije, se lesionó muy en temprana edad, pero se vislumbraba como uno de los mejores jugadores de la NBA. Y así lo decían las estadísticas. No era de 40 puntos por juego, pero te metía 27, 15 rebotes, 10 asistencias, 3 robadas, por ahí iba. Entonces, mientras todo el mundo hacía, por ejemplo, Tim Duncan era 40-20, 40.20 rebotes, pero quizá 3 asistencias, o otro te metía 32 puntos, 12 asistencias, pero 2 rebotes. Y jugaba 3, era un forward pequeño que le dicen, el forward que tira, y perfecto. Siempre va a ser mi jugador favorito, y si yo hubiese querido ser un jugador, era así como Grant Hill. Pero si estamos hablando, Julian, de los jugadores favoritos de cada quien, ¿qué tiene que ver tu miniatura de YouTube? Bien, les explico. Como esto surgió hablando con mi hijo, y surgió así tan rápido, dije, diale, NBA Jam. Salí rápidamente a buscar mi Super Nintendo, busqué NBA Jam, busqué a Detroit Pistons y no estaba Grant Hill. Y yo, verdad, que esto terminó en el 94, recién él entraba. Y Grant Hill vino saliendo en NBA Halftime, creo yo que fue así. Y entonces la busco, me corrigen en los comentarios, los que sepan de videojuegos y de estadística. Pero en Halftime sí estaba, y lo busqué y ahí estaba. Y estaba grabado un personaje que yo había grabado, válida la redundancia, en esa época que era llamado DJ cuando yo era DJ, y jugué con ese personaje, gente. Cogí a Grant Hill de contraparte en Detroit y jugué. Y he creado una serie de NBA Halftime Challenge, que lo voy a estar subiendo a partir de que ustedes vean este video. Van a salir unos shorts y van a salir también el juego entero. Me voy a acabar el videojuego, voy a derrotar 29 equipos y lo voy a subir tanto en videos como en short, así que necesito de su máximo apoyo. Y ya ustedes saben, les voy a hablar un poquito del juego para que los que son nueva escuela sepan. Era un juego que se jugaba de 2 personajes. Tú podías jugar dos para la máquina, o tú podías jugar, o sea, tú con 2 jugadores contra la máquina, y también podías jugar tú y un compañero contra la máquina, o tú jugando con los 2 jugadores y el otro compañero con 2 jugadores, 1 para 1. Así se jugaba. Y la modalidad era que tú ibas pasando y ibas adquiriendo poderes, tanto en NBA Jam como en Halftime, porque Halftime fue como la versión moderna de NBA Jam. No sé, porque desconozco si Halftime salió en otra consola o si salió en Super Nintendo, que creo que sí, pero me corrigen también. Y era fue para mí el mejor videojuego de baloncesto. Hacían donkeos espectaculares, tiraban de 3 y tú metías 3 canastos consecutivos.
y se te convertía la bola de fuego y podía tirar de donde sea y la metía. Tenía muchísimas cosas, yo no me cansé nunca de jugar ese juego. Por eso jugué 29 juegos ahora y estoy feliz. Y extrañé muchísimo a Grant Hill, pero después salió y después solamente jugaba con Detroit Pistons. Entonces, a pesar de que yo era de los Knicks, por eso le digo, yo seguía a Detroit Pistons, lo seguía. Ellos fueron muchos playoffs, no llegaron muy lejos, pero bien, hasta que después se lesionó y ya no lo seguí más. Volví a mis Knicks de Nueva York. Pero para que ustedes vean lo que hace el fanatismo. Entonces, gente, nada, invitarle a que sigan mi nueva serie de NBA Halftime Challenge, que lo voy a estar subiendo a partir ya de hoy, desde que ustedes vean este video. Y denme el apoyo ahí. Después que complete los 5 capítulos de este bloque, el otro va a ser la parte 2 de este mismo capítulo. Se va a llamar Mi Favorito número 2. Y ahí estaré hablando de los Yankees de Nueva York y de mis favoritos dentro del béisbol. Para que tengan una idea. Y ya ustedes saben, también voy a tener una serie del béisbol. Y nada, si requiero su apoyo masivo, ya rumbo a los 1000 seguidores y rumbo a todo. Gracias, Henry, por tus palabras. Voy a seguir haciendo contenido, como te dije. Y nada, mi gente, agradecerle a ustedes la sintonía y ya ustedes saben.